Ahora estoy con Gustavo Rodríguez del estudio Benítez, Forno y Ugaz, que ha analizado este proyecto de ley universitaria que tanto problema ha causado en los últimos 2 días. Realmente, yo repito, creo que acá hay que hacer una parte, hay que mantener la cordura para el debate. Ahora con Gustavo vamos a analizar el tema. Hay opiniones que las que uno puede estar a favor, en contra, en general, pero lo que no puede pasar es lo que ha pasado, lo que ha ocurrido en estos 2 días. Y a mí me sorprende cómo está Gustavo, además que incluso la reacción haya sido más destemplada que con el tema de la ley de servicio civil, en el que por ahí generalmente uno tendría a creer las pasiones y las reacciones podrían ser más fuertes, ¿no? Porque ahí hay gente que se está, digamos, con una lógica que uno puede considerar errada, pero está tratando de defender su puesto de trabajo como el lugar. Y en este tema de la ley universitaria, que posiblemente podría admitir un mayor debate, la reacción ha sido más violenta, ¿no? De acuerdo contigo, parece una cuestión más técnica, de alguna manera, porque en el otro caso, como tú bien dices, pareciera hasta cierto punto lógico reaccionar en defensa del puesto de trabajo. Lógica la reacción, no digamos lo que está ocurriendo. Pero en este caso, en el tema educativo, pareciera una discusión más técnica, que debería ser más técnica, y estamos viendo lo que estamos viendo. Sí. Es una reacción destemplada, como tú dices, exagerada. Ahora, más allá de esa reacción injustificada, como tú bien dices, tenemos un proyecto entre manos bastante problemático. Digamos. Sí, es un proyecto que tiene muchas aristas y me gustaría a mí tomarlas una a una para poder evaluarlas, ¿no? Primero, hay un tema marco, que es el que está sonando más, que tiene que ver, y esto porque, claro, lo conversábamos un rato antes de empezar la entrevista, acá los grupos de reclamo, los grupos de protesta, vienen por distintos intereses, y eso es lo que quizá diferencia esto del debate de la ley de servicio civil. Hay algunos que les parece una norma o una ley muy dura, otros les parece una ley muy suave, otros simplemente no quieren una nueva ley, entonces hay que ir viéndolo, pero lo que toma como un punto común este debate es este tema de la superintendencia, ¿no? Que se crea y que por ahí dicen, no queremos más regulación con la superintendencia. De acuerdo, es el tema, de alguna manera, el tema más sensible y que ha estado siendo discutido en los últimos días con bastante fuerza. Efectivamente, este proyecto de ley universitaria establece o contempla la creación de un organismo técnico especializado, la famosa SUNEU, Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, que en buena cuenta es una suerte de regulador. Ahora, el gran problema de la creación de este organismo técnico, porque en principio la creación de un organismo técnico no tendría per se que ser considerado como una cuestión negativa, ¿no? Pero de alguna forma lo que se está cuestionando de esta superintendencia es que se le atribuyen una serie de facultades bastante exorbitantes que en buena medida hacen peligrar la autonomía universitaria. Y para tratar de aterrizarlo un poco en lo concreto, por ejemplo, este organismo técnico, que no solamente va a realizar una labor de fiscalización o supervisión o de intervención si es que hay algún tipo de desajuste o problema con la oferta educativa, tiene entre sus facultades además la de autorizar, es decir, tiene que emitir una opinión favorable previa a la creación de una universidad pública o privada, y sin esta opinión la oferta educativa que se propone no puede ver la luz del día, no puede existir. Y claro, uno podría decir incluso a ese nivel, bueno, hace sentido que existan ciertos parámetros o estándares mínimos para poder dar oferta educativa en el Perú, pero lo cierto es que no hay ninguna certeza de que el establecimiento de estos eventuales, primero no sabemos cuáles son los requisitos o las consideraciones técnicas que tendrá la gente que va a estar en esta superintendencia, si es que se crea. Y en segundo término, lo cierto es que la superintendencia no garantiza absolutamente nada, por el contrario, si uno revisa un poco el proyecto y lo desmenuza, encuentra algunas cosas que son bien preocupantes, como por ejemplo que la persona que quiera que se cree una nueva universidad tiene que, por ejemplo, presentar un estudio de factibilidad
respecto de la suficiencia de la oferta educativa, pero no solamente en términos cuantitativos, sino además de suficiencia cualitativa de la oferta educativa. Si de su oferta. Digamos, tiene que analizar, la persona que quiere crear una nueva universidad, tiene que plantear y sustentar que en términos cuantitativos se necesita de una universidad adicional y que además en términos cualitativos se necesita de esa universidad adicional. Y claro, eso es bien complicado porque... Es complejo, ¿no? O sea, muy abstracto esto último. Pero, totalmente de acuerdo. Aquí el tema es el siguiente. Yo lo veo casi como de doble filo. A mí me parece bien que alguien acredite la calidad de una nueva universidad, porque realmente en los últimos años, y ahí hay prejuicios y antejuicios y lo que sea, pero ha surgido una serie de universidades, algunas con buena calidad, otras con no tanta calidad, y en realidad a mí sí me parece bien que haya alguien que regule, que haga un filtro de esa calidad. El riesgo es como dices, hasta qué punto es un regulador de calidad y hasta qué punto es un regulador de opinión o un regulador de tendencias, porque, vamos, la universidad es el espacio teóricamente libre en el que se practica la academia y si el Estado puede regular que por ahí en una universidad no se discuta en contra del Estado, entonces tenemos un problema. Claro, yo creo que en cuanto a los fines, estamos en la línea de que es necesario ocuparse del asunto de la calidad universitaria. Creo que nadie puede negar que hay oferta muy buena, hay oferta no tan buena, y eso es innegable. Y negarlo sería taparnos los ojos. Ahora, la discusión de fondo es cuál es la forma adecuada para responder a este problema que estamos verificando. Y claro, el gran problema de echar mano de la regulación siempre es hasta dónde llegamos con estas estrategias, que es un poco lo que comentabas. Por ejemplo, siempre cuando uno plantea una regulación, y normalmente se plantea una regulación de forma bien intencionada, a veces perdemos de vista algo que es sumamente importante, que es que como cualquier regulación, esta tiene un costo. A veces tenemos esta idea de que los derechos en general son gratuitos y que nadie los paga. Eso es mentira. Es totalmente falso. Eso es para gente que no entiende mucho de economía. Tal cual. Entonces, la pregunta es, ¿quién va a terminar pagando esto? Y el exceso regulatorio que propone esta norma, y quizás podemos hablar de excesos, el exceso regulatorio de esta norma es la que genera un sobrecosto, y además es irónico, que va a perjudicar principalmente al consumidor, al usuario de los servicios educativos, y que finalmente nos va a conducir a un deterioro de la calidad educativa. Te pongo un ejemplo concreto y solo uno que es bastante elocuente. El proyecto dice que las universidades, incluye las privadas, tanto las públicas como las privadas, tienen que tener, según el proyecto, un mínimo de 30% de su plana docente con grado de magíster o doctor. Entonces, claro, no podría pensar que está muy bien, que hace el mejor de los sentidos que la plana docente tenga el mayor grado posible y que sea una plana docente adecuada. La pregunta es, ¿esto garantiza este sobrecosto que se le impone a la universidad? ¿Lo asume la universidad? ¿No lo traslada al consumidor? ¿No reduce de alguna forma la accesibilidad de los consumidores de pagar menos? Pero eso depende en realidad si se quiere elevar todo el nivel, todo el estándar de la educación. A mí una cosa que me preocupa aquí, sí, Gustavo, es como cualquier cosa que se crea, la dualidad de funciones. Porque, por ejemplo, existe el CINEACE, el Sistema Nacional de Educación, Acreditación, Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. Ya existe, y no muchas universidades, la verdad, han pasado por el proceso de acreditación y deben pasar por el proceso de acreditación. Entonces, me preocupa esto que yo decía. A mí me parece bien un regulador de calidad, pero lo que yo entiendo, si ya existe el CINEACE, ¿por qué no potenciarlo? ¿No? O, por ejemplo, cosas que ya hoy día hace la CONAFU, ¿no? Para poder regular, o digamos, o para poder admitir la creación de una universidad. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a disolver la CONAFU? O sea, ahí a veces hay un tema, ¿no? Que es incrementar el tamaño del aparato estatal. Eso Exacto. Sí me parece más cuestionable. Y no sé, en realidad, este sistema de CINEACE, ¿cómo queda con el... Sí, lo cierto es que
queda un poco en el aire. De hecho, es una situación que no solamente se produce para con esta entidad. Bueno, de hecho, el ejemplo más claro es lo que pasa con la Asamblea Nacional de Rectores, y ahí la respuesta de la Asamblea, de los representantes de la Asamblea Nacional de Rectores frente a frente al planteamiento. Ahora, cierto es que no les falta razón, a la Asamblea Nacional de Rectores en el sentido de plantear que el proyecto tal y como está estructurado representa una afrenta a la autonomía universitaria, porque por una serie de disposiciones técnicas y que están aquí contenidas en el proyecto, más allá de nuevo de los fines deseables digamos, de mejorar la educación en el Perú, no es un tema tanto de los fines sino de las formas. Sí. Entonces parece que la forma no es la adecuada. Sí, ¿no? quizá hay un tema, no, se le han pasado un poco por encima, es verdad, sí, pero ahí el punto es, no sé, esa autonomía universitaria hasta qué punto también no es un libertinaje de crear universidades de cualquier forma. Yo creo que por eso hay que tomarlo con pinzas. Pero hay un tema todavía más polémico que tiene que ver con las tesis y los costos, pero te parece, porque ese es creo que el usuario de a pie, el usuario final, sí, más le preocupa, pero lo conversamos después de la pausa. Perfecto. Gustavo.